¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistadora invitada la doctora Mariana Peinberg Torres, de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Encantada de que nos acompañes. Me parece que es la primera vez que visitas esta cabina. Es correcto, es la primera vez que vengo. Excelente, bienvenida a Expreso de Ciencias. Ya conocen su voz, entrevistadora, doctora María Fernanda Vázquez Vela, del Departamento de Ciencias Sociales. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Saludos a nuestros escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega, y el invitado de hoy es doctor con especialidad en estudios de los recursos naturales renovables. Para acercarnos a su trabajo debemos pensar en sistemas sociales ecológicos, la planeación ambiental y la vulnerabilidad en el cambio climático. El micrófono es para el doctor Gustavo Cruz Bello. Muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la invitación. Yo tampoco conocía la cabina, entonces es un gusto y una oportunidad de aprendizaje también para estar por acá, ¿no? Excelente, pues bienvenido, en especial en esta temporada que es particular para el Departamento de Ciencias Sociales. Estamos muy emocionados porque tienes un perfil muy particular, muy ambiental, muy ecológico y relacionado con las ciencias naturales, que probablemente tendrás muchas coincidencias con nuestra entrevistadora invitada. Pero primero, tenemos una pregunta inicial. Vamos un poco a tus orígenes. ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo describirías tu infancia? Pues bueno, no creo que nada especial. Me gustaba mucho andar en la calle, ¿no? Yo no era, en ese entonces no había tantos videojuegos como ahora hay, ¿no? Entonces, uno lo que hacía era pues salir a la calle a jugar fútbol, andar en bicicleta, juegos que ya se han perdido un poco, ¿no? Canicas, algo que se llama bote pateado. Entonces, todos esos tipos de juegos que pues lamentablemente ya se están perdiendo en mucho, ¿no? Y entonces, pues eso era, me gustaba mucho. Yo vivía de niño vivía cerca del zoológico de Aragón y del bosque de Aragón. Entonces, para mí era una oportunidad de explorar y de ir ahí al zoológico cada vez que podía y de ir al lago y todo esto, ¿no? Entonces pues esa era mi parte de mi infancia, ¿no? En ese aspecto. Ok, definitivamente es una experiencia muy distinta el tener este contacto tan físico con los juegos, con otros niños, con el zoológico que nos comentas, con el parque. Y en este sentido, ¿cómo le explicarías a tu yo de 12 años a qué te dedicas hoy en día? En ese entonces, cuando tenía 12 años, yo tenía una colección, va a sonar raro, yo tenía una colección de arañas. Algo que me fascinaba era colectar arañas, y las tenía, me acuerdo que había una maletita que me compraron y metía frascos ahí, ¿no? ¿Cómo le explicaría? Pues le explicaría que lo que hago ahora sirve para conservar gran parte de lo que me gustaba en ese entonces, ¿no? Yo traía como la idea de ahí pues no sé si la idea o ya la curiosidad de la biología y pues yo explicaría que utilizando herramientas de análisis del territorio, de las regiones, pues sirven para conservar esos organismos, ¿no? Que me llamaban tanto la atención en aquel entonces, ¿no? Entonces, suena muy interesante esto de coleccionar arañas. Parecería por los gestos que hiciste que coleccionabas las arañas en frasquitos y las arañas muertas. Pero no sé si las coleccionabas vivas o muertas. ¿Y dónde conseguías tus arañas? O sea, ¿a dónde ibas a buscar las arañas? ¿Eran como urbanas o eran de todos lados? Y
¿Y qué les dabas de comer si es que estaban vivas? Sí, no, eran vivas, ¿no? El objetivo era mantenerlas vivas. Les ponía ahí, pues, digamos, su microhábitat. Les construía las dietas, ponía hojas y lo que hacía, pues, es cazar insectos para alimentárselos. No, la idea era mantenerlas vivas. Y lo que me llamaba la atención, pues, eran el colorido que tenían, ¿no? Y las telarañas que hacía. Entonces era como pues lo que me llamaba más la atención, ¿no? Entonces sí, no, la idea era mantenerlas vivas y sí, no muertas, ¿no? Entonces, ¿y dónde las conseguía? Pues básicamente, bueno, en las casas, pues hay las casas, pero principalmente, como decía, pues en el bosque de Aragón, ¿no? Que había ahí, pues había de una gran variedad de especies, entonces ahí las colectaba y las coleccionaba. Ay, qué padre. A mí me gusta mucho que estas preguntas que hace Ana Karen y bueno, ahora que profundizó mucho Mariana, porque nos llevan a conocer a nuestros profesores desde el momento exacto en donde surgió esa chispa que los llevó a estudiar y a hacer lo que ahora son. ¿Cuál sería como el momento? O sea, bueno, acabas de describir esta infancia, ¿no? De estar en la calle, de estar cerca de un zoológico. ¿En qué momento tú supiste que querías estudiar de la licenciatura y luego qué pasó con la maestría y con el doctorado? Híjole, pues va a sonar contradictorio, pero yo cuando estaba en la prepa tenía la idea de estudiar biología cuando entré, pero digamos en los últimos años yo estaba ya pues con la encrucijada de decidir qué iba a estudiar, ¿no? Entonces no hay mucha información en la prepa, ¿no? En ese entonces, creo que ahora tampoco hay mucha información. Entonces, la cuestión es que yo decidí que iba a estudiar psicología, a pesar de que me gustaba. Entonces tomé todas las materias del último año. Yo fui en CCH. Entonces, pues tomas, igual que en otros bachilleratos, pues tomas un área el último año. Entonces yo encaminé toda mi formación hacia la psicología porque pensé que era lo que me gustaba y al momento final, pero tengo que decir que tengo dos tíos que para mí son como mis hermanos mayores, o sea, me llevan muy pocos años y uno es psicólogo y otro son gemelos, uno es psicólogo y otro es biólogo. Entonces por eso tenía la influencia, pero yo estaba encaminado, digamos, al último año del bachillerato a psicología. Y el último momento, casi de llenar la forma de escoger la carrera, puse biología, ¿no? Entonces, me convenció el otro gemelo. Me convenció el otro gemelo, ¿no? Y no me arrepiento, creo que también hubiera podido desarrollar en la psicología, pero sí, me gustó mucho. Y bueno, una vez estando en biología, pues digamos que a mí lo que me empezó a interesar más fueron de todas las partes de la biología, la que tenía que ver más con las relaciones entre especies, ¿no? Y después poblaciones y comunidades. Entonces, pues para mí fue más, relativamente sencillo escoger ecología como el tema de la maestría. Y la otra cosa que me empezó a gustar, porque yo empecé a trabajar antes de entrar a la maestría, entonces yo trabajaba en una institución que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y en la parte forestal yo estaba, ¿no? Entonces ahí, por azares del destino, me involucré en temas que tienen que ver con el análisis espacial del territorio, y entonces busqué una maestría que combinara la ecología con estos temas de análisis espacial y pues ahí entré al Centro de Ecología de la UNAM. Y en el caso de del doctorado, ahí fue un poco casual, en el sentido de que yo tuve una beca Fulbright con CONACYT y entonces ahí lo que hace cuando tú vas a escoger qué universidades te piden 5.
yo escogí 5 universidades y ellos hacen la selección de a qué universidad de acuerdo a tus intereses y de acuerdo digamos, al cupo que tienen y a los apoyos que dan. Entonces me fui a la Universidad de Arizona, ¿no? Todas eran encaminadas al manejo de recursos naturales, todos los 5 doctorados o posibilidades de doctorado que escogí, y pues quedé en la Universidad de Arizona, donde había una escuela de recursos naturales renovables, ¿no? En ese entonces se la llamaba. Ahora yo creo que lo de renovable pues ya está cada vez más en duda, ¿no? Por cómo hacemos uso de los recursos tan rápido. Entonces, por ahí fue que escogí Fernanda, sí. Me llama mucho la atención, Gustavo. Yo no hubiera pensado que tuviéramos tantas cosas en común. Resulta que yo también fui a CCH. El día que escogí la carrera fue el día que llené la forma, y yo creo que estudié biología porque empezaba con B. Porque si hubieran estado en otro orden organizadas, a lo mejor llenaba otra carrera. Y pues también terminé en la ecología. No empecé en la ecología, pero pues ahorita me dedico a hacer ecología de microorganismos. Entonces suena interesante. También pasé por el Instituto de Ecología. Pues no hubiera pensado que hubiera tantas cosas en común, pero me da mucho gusto pues estar aquí y enterarme. A mí me gusta que se encuentren, porque siempre las convergencias, ¿no?, entre los colegas son muy importantes, y a veces no nos conocemos, no sabemos qué hacemos, y a lo mejor estamos más cerca que, digamos, en la investigación y en recorrido. Entonces, qué bueno que nos estamos conociendo. Yo quisiera también que profundizaras un poquito. Hay veces que nuestros alumnos, nuestras alumnas, nos ven hacia arriba, ¿no? Y nosotros parecemos como muy seguros de lo que hacemos, como que ya tenemos experiencia, a veces sí la tenemos, ¿verdad? Pero no fue fácil llegar. Entonces quisiera que nos relataras algún momento que fue interesante, complicado, o que fue a lo mejor divertido y que modificó. Ya nos dijiste uno que fue entre la psicología, ¿no?, y la biología, pero en este recorrido que tienes de estudio, pues hay momentos difíciles, ¿no? O a lo mejor momentos que son, que vale la pena, pues hablar de ellos para mostrar un aspecto importante que modificó, que, no sé, que determinó a lo mejor tu carrera. Pues yo creo que hay varios, pero tal vez yo creo que la dificultad que representa hacer un posgrado, ¿no? Yo el posgrado en ecología no era un posgrado sencillo, ¿no?, de entrar. Y yo ya tenía 7 años de haber dejado de haber terminado la licenciatura, ¿no? Entonces, para mí, tenía como el gusanito de hacer el posgrado, pero sí fue muy difícil. O sea, para mí fue terriblemente difícil hacer la maestría, porque ya había dejado mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo, de hecho, si es para los alumnos que están viendo, que no dejen pasar tanto tiempo, ¿no? Porque uno se le olvida cómo estudiar, ¿no? Se le olvida el rigor y la disciplina que uno tiene de estar ahí metido, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un momento difícil. Yo pensé que no iba a terminar. Pensamos que no vamos a hacer. Sí. Pero fue particularmente difícil en la maestría, y en el doctorado ya fue otra cosa. O sea, porque yo lo hice, de hecho no me había titulado, o sea, me fui con la tesis en revisión y me fui al doctorado. Entonces ya fue como muy, a pesar del idioma, fue mucho más sencillo. Entonces yo creo que ese momento de sentir que no iba a lograr sacar la maestría fue definitivo o definitorio, pero sí fue de estar, pues de seguir adelante, ¿no? O sea, no puedes,
dejarlo a la mitad, ¿no? Como dicen, pues estos son las carreras o los posgrados son de resistencia más que de velocidad, ¿no? Por Entonces orgullo hay que estar, hay que Casi por orgullo, así es. Sí. Ok, interesantísimo, Gustavo. Y bueno, hablando de tus estudios, de tu preparación, ¿en qué momento los recursos naturales y el cambio climático tuvo este camino hacia las ciencias sociales? ¿Por qué eres del Departamento de Ciencias Sociales? Mi acercamiento a las ciencias sociales, yo tenía un profesor que su esposa se dedica a las ciencias sociales. Entonces, me invitó a participar en un proyecto donde el tema era precisamente el ver cómo el cambio climático y las transformaciones económicas modificaban a los cafeticultores de Chiapas. Yo iba realmente a hacer cosas de cambio de uso de suelo, iba a hacer otras cosas, en principio. Pero pues como trabajábamos en equipo, y ellas hacían encuestas, entrevistas, talleres, entonces ahí fue que me involucré, ¿no? Entonces, fue muy interesante hacer la combinación de lo que uno veía, de lo que uno veía en campo, digamos, en la parte biológica o física del territorio y combinarlo con la parte social. De hecho, salieron varias investigaciones muy interesantes, cómo la gente abandona sus terrenos y lo que sucede después de un impacto climático como un huracán, ¿no? Nos tocó trabajar después del huracán Stan, en esa zona. Ya ven que fue un huracán que causó muchos daños, no por su intensidad, sino por su permanencia. Se quedó mucho tiempo sobre Chiapas, ¿no? Entonces tuvo muchísima agua y entonces combinar la percepción de las personas sobre los daños que había causado y cómo habían actuado y combinarlo con lo que uno veía en las imágenes de satélite o en los análisis espaciales. Ahí fue donde nació mi gusto por combinar, ¿no? Las ciencias sociales con las ciencias naturales. Ahora, la otra cosa es que digamos, de todas las ciencias biológicas, y esto yo no lo inventé, lo leí en algún libro, es que la ecología es la ciencia biológica más social, ¿no? Porque justamente es donde ves relaciones entre organismos, incluido el ser humano, ¿no? Entonces, pues, digamos que ya tenía ahí y la semillita. Y la otra cosa es que si uno está trabajando en el manejo de recursos naturales, pues el principal, digamos, quien maneja los recursos naturales, pues es el ser humano. Quien afecta los ecosistemas, pues es el ser humano, y quien los puede recuperar, pues es el ser humano, ¿no? O sea, ya a estas alturas, pues ya es muy raro que encontremos un ecosistema que esté prístino, sí, que esté sin tocar, pues, ¿no? Entonces, pues hay la relación. Y el cambio climático, pues es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Dentro de las crisis que se mencionan, pues es una de las más importantes y que está relacionado con todo esto, ¿no? Con el manejo de los recursos naturales y todas las desechos ambientales, digamos, a la atmósfera o al suelo, al agua, que generamos en nuestras actividades como seres humanos, ¿no? Entonces, de ahí nació mi relación con las ciencias sociales y pues entré acá al Departamento de Ciencias Sociales más por la parte de análisis espacial, ¿no? O sea, yo no creo que no se me contemplaba como que fuera a hacer análisis sociales. Ya los había hecho, como les comento, pero acá tuve la fortuna de encontrar una doctora que ya se jubiló, Miriam Alfi, ¿no? Con la cual pues empezamos a hacer muchas cosas de percepción y de combinar ambos temas, ¿no? El análisis espacial con la percepción de las personas, y trabajamos varias cosas que tenían que ver con
reducir la vulnerabilidad del cambio climático de las personas, ¿no? Entonces, pues por ahí fue como empecé, y ahora yo pues, hago más cosas, yo ya realmente no soy tan biólogo, yo soy más bien, digamos, como geógrafo, como que hace cosas de geografía entre social y física, ¿no? Entonces, pues por ahí, fue donde me conecté. Nuestro departamento y la licenciatura en estudios socioterritoriales nos transforma de unas maneras que me gusta mucho que lo hayas enfatizado. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar a una parte del podcast en el cual yo te voy a hacer una serie de preguntas y lo primero que venga a tu cabeza, eso vas a responder. Okay. No te asustes. Según tu percepción, ¿tú crees que tienes un salario alto o bajo? El salario bajo, todas las compensaciones altas. Muy buena respuesta. Creo que eres el primero que nos contesta así. ¿Dónde creciste, Gustavo? En la Ciudad de México. ¿Pasatiempo favorito? Las series de televisión. ¿Alguna en especial ahorita? ¿Que nos recomiendas? Ahorita estoy viendo una muy vieja que es como del 2007, se llama Jericho, algo así. Jericho. ¿Personaje histórico favorito? Bueno, Charles Darwin. ¿Tocas algún instrumento musical? No. Tomé clases de guitarra, pero no las dejé. Fue muy poco. Hay que contestar el dron. Puede ser un instrumento. El dron, sí, pues sí es el que capta sonido. Algo tenemos que hacer con eso del dron. Sí. ¿El libro favorito? El Código Da Vinci. Bien. ¿Cantante o grupo favorito? Cantante, Miguel Bosé, mi grupo favorito, YouTube. Maravilloso. ¿Talento oculto? Pues ha de estar muy oculto. Pues no, talento, pues soy la persistencia, tal vez, ser muy persistente en lo que hasta no darme por vencido tan fácil, ¿no? Es un muy buen talento. En una sola frase, ¿qué significa para ti la responsabilidad social? Darle a las personas la capacidad de iniciar con las mismas oportunidades, ¿no? Para que mejoren en su vida, ¿no? Cambiando de tema, ¿cómo encuentras inspiración para generar tu investigación? ¿De dónde salen las ideas? Hablabas hace rato que te invitaban a proyectos y que de pronto estabas muy involucrado, pero en este momento, ¿de dónde encuentras esta inspiración o de dónde sale? Sí. Bueno, ahora es más sencillo, ¿no? Porque ya uno se enfoca en ciertas cosas que le gustan, ¿no? Y la ventaja de estar en una universidad es que te permite eso, ¿no? Yo cuando estaba estuve en 2 centros de investigación anteriormente, en el que les mencionaba, y estuve también en Centro Geo, y ahí es como más tienes que buscar... Cumplir lo que te piden. Sí, buscar financiamiento. Acá también, pero no está tan marcado, ¿no? Aquí es más libre de hacer. Entonces yo estoy muy enfocado en todo lo que tiene que ver con la relación ser humano-ambiente, principalmente lo que tiene que ver, ya decíamos, con cambio climático, y otro de mis grandes temas que manejo es el cambio de uso de suelo, todo lo que tenga que ver con la ciencia del uso de suelo. Entonces, pues hay muchos temas que me llaman la atención, ¿no? Acabamos justo con unos compañeros de Centro Geo, algo que no lo había pensado yo, pero pues relacionándose con otros compañeros que trabajan temas similares, me dice, oye, ¿por qué no hacemos algo del impacto de la deforestación sobre la transmisión de enfermedades, ¿no? Y yo dije, bueno, pues veamos qué. Bueno, ya, y salió es un tema de moda. Sí, y súper interesante, ¿no? Porque te das cuenta de todos los impactos. Entonces, mucho de la motivación viene de saber cosas, de cómo estamos modificando nuestro ambiente, cómo lo estamos modificando, cuáles son las consecuencias que tenemos y proponer alternativas. Entonces, creo que
creo que viene de ahí, ¿no? De proponer alternativas, de que se hagan cosas, de que sirva para que más gente sepa qué hacer, ¿no? De ahí viene, creo que algo que nos ha faltado, que falta en este país, es que los políticos realmente hagan caso más a lo que se publica, a lo que está ahí, ¿no? Y a nosotros, pues, tratar de transmitir de mejor forma para los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, es lo que me motiva, que entender estas relaciones y proponer alternativas para mejorar nuestra situación, ¿no? En este sentido, quisiera preguntarte, pensando en el estereotipo de que es un científico, si tú en tu quehacer, en tu vida profesional, tienes estos momentos de eureka que aparecen en las caricaturas, ¿no? O el foquito que de pronto se prende, estas cosas que aparecen en las caricaturas, ¿de alguna manera vives algo parecido o en realidad no? Cuéntanos. Sí. Mira, todo es que lo que decía, ¿no? Que te planteen algo o que tú leas algo y que digas, oye, esto está súper interesante. Me gustaría saber qué sucedió aquí, o sea, por qué se dio esto, por qué o cómo podemos prevenirlo, ¿no? Entonces, sí muchas veces sucede, o sea, que te plantean algo y tú dices, aquí está, ok, hay algo aquí muy interesante que está para estudiar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que o me pasa a mí, de vez en cuando, ¿no? De que dices, ok, esto es algo que está muy interesante de estudiar y quisiera saber, pues, todo, ¿no? Lo que pasa ahí. Entonces, sí, suele suceder. Sí sucede. Okay. Y en relación a, ahorita nos hablabas un poco de tus, como algunas investigaciones o temas, ¿no? En los que estás trabajando. ¿Cómo integras tu investigación en este momento? ¿Cómo la integras en la docencia? ¿Y cuáles serían para ti esas cualidades que nuestros alumnos deberían de tener para tener a lo mejor una sensibilidad particular sobre las temáticas que tú trabajas? Algo que se llama análisis espacial avanzado, digamos, entre otras UEAs que doy de estadística, pero esa más general. Esta de análisis espacial avanzado, pues justo toca estos temas que estaba comentando, ¿no? Entonces, cómo se modifica el ambiente, qué impactos tiene, y la otra es la otra UEA que doy es la de gestión y sistemas de manejo ambiental, que justamente son estos temas, ¿no? Son los impactos ambientales, cómo los previenes, cómo los mides, cómo los evalúas, y el ordenamiento, y la otra parte es el ordenamiento ecológico del territorio, ¿no? Que tiene que ver justo con todo esto que estamos comentando, o que le estoy comentando, de cómo el territorio lo podemos utilizar de una forma que sea menos impactante al ambiente, que permita hacer las actividades y que no detenga, digamos, el desarrollo económico de una región, ¿no? ¿Cómo lo transmito? Pues bueno, pues estos temas están incluidos, digamos, en la temática. Justamente ahora modifiqué mi temario de análisis espacial avanzado, justo para integrar esta parte. Yo decía, pues yo soy experto o me considero experto, o por lo menos he publicado artículos científicos en estos temas de todo lo que tiene que ver con el cambio de uso, las consecuencias, las implicaciones, recomendaciones, y no lo doy a mis alumnos. Entonces, este trimestre va a ser lo integré, ¿no? Entonces, ¿qué deberían tener los estudiantes para, pues creo que curiosidad, ¿no? Curiosidad de por qué bueno, en todo, ¿no? En general, pero en este caso, pues, ¿por qué se dan estos cambios? ¿Cuáles son los detonadores de este cambio? ¿En qué condiciones se da el cambio y cuáles son las consecuencias? Entonces, esa curiosidad, ¿no? Y sobre todo la parte de qué recomiendo, qué recomiendo para que esto se mejore y no sigamos degradando más nuestro ambiente, pues que es el único que tenemos, ¿no?
Sí, claro. Ok, Gustavo, nos comentabas que estudiaste por algún tiempo en Arizona y pensando en esto y pensando en el desarrollo de tu investigación y de tu maestría y doctorado, quisiéramos saber a dónde te lleva estudiar ciencias sociales o en tu caso un enfoque más ambiental. Em, ¿Hay algún evento, algún coloquio o alguna situación en específica que podrías resaltar en tu paso académico? Pues he asistido a eventos que tienen que ver más con la reducción de riesgos, ¿no? Riesgos ante el cambio climático. Eh, y creo que ahí, bueno, pues ahí hay digamos, muchas tecnologías nuevas que se pueden utilizar, ¿no? Esta parte de prevención de riesgos, utilizando ahora lo que llaman Big Data, ¿no? Y todo esto que tiene que ver con cómo obtienes información de las redes sociales para ver digamos, el avance de, por ejemplo, un huracán, ¿no? Cómo va en el tiempo avanzando en una región y cuáles son las medidas que puedes tomar. Entonces, esas partes, ese coloquio, o es más bien, era un congreso sobre reducción de riesgos, análisis espacial y reducción de riesgos se llama. Eh, pues es muy interesante porque ves todas estas tecnologías, no solamente que te juntes con las personas en un taller y que veas sus percepciones, sino que lo hagas masivo, ¿no? Entonces eso me dio, así como decía Mariana, pues ideas. Por aquí creo que hay algo que podemos explotar y que podemos investigar para incluirlo dentro de tanto de la investigación como de medidas preventivas de desastres, ¿no? Entonces, esa parte sería, ¿no? Eh, ¿Qué consejo le darías a a estudiantes de preparatoria que estuvieran interesados en estos temas de cambio climático? Para que Consejos siguieran prácticos estudiando, para que siguieran para que estudiando estudiaran o para que estudiaran y se dedicaran a esto, porque no solo se trata, o bueno, en algún momento es estudiar, pero después es dedicarse realmente Uh-huh. a estos temas. Bueno, el consejo que les daría, no solamente a los que se quieran dedicar a esto, sino a cualquier estudiante de bachillerato que quisiera estudiar algo, que se informe, ¿no? Claro. Uno de los, o sea, que visite las universidades, que visite en la medida posible, y es algo que creo que nuestros bachilleratos adolecen de eso, ¿no? Pero de manera individual yo creo que uno puede, si a mí me interesa un tema, ir a la universidad donde me interesa y preguntar, o sea, sin pena, que pregunten a las personas que están trabajando con el tema, ¿qué hacen? ¿No? Yo cuando estaba estudiando la maestría llegó una persona, una estudiante que después se integró ahí al laboratorio y dijo, ¿qué hacen aquí? ¿No? Quiero que me expliquen qué es lo que hacen en este laboratorio. Y ya el profesor, que era mi asesor en ese entonces, dijo, a ver, pues hacemos. Entonces, yo creo que investiguen por su cuenta y que se junte con alguien, algún investigador, algún profesor o algún funcionario que trabaje el tema para que realmente sepan a lo que se dedican, ¿no? Porque a veces vienen las frustraciones de que idealizamos algo y ya cuando vemos realmente lo que se hace, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, que pregunten. Pregunten. Sí, y finalmente también que pregunten en redes sociales. Bueno, que pregunten en redes sociales, que revisen Claro, las páginas, claro. que todo el material que está en internet, que también lo revisen, porque en realidad sí hay mucho tema de frustración, de que escogen Sí. un tema que en realidad no les gustaba, porque no sabían qué Sí. era realmente. Sí, claro. Y a veces también está esa experiencia de tal vez intentar, informado o no, inscribirse a cierta licenciatura o ingeniería y a lo mejor hay cierto cambio de opinión, Claro. que también es muy válido y muy natural en este proceso. Y también hay que pensar en las personas que tal vez se encuentran en este limbo de terminar la licenciatura, pensar si van a involucrarse en el ambiente laboral o una maestría, algún posgrado, diplomado, etcétera. Me gustaría saber que
mencionaste que consideras que te tardaste de alguna manera. ¿Qué consejos tienes para este grupo de personas que están decidiendo si continuar sus estudios, continuarlos luego? ¿Qué nos tienes que comentar? Mira, pues ya después de tantas tesis dirigidas, hay muchas historias que contar, ¿no? Claro. Mira, me ha pasado muchos estudiantes que dejan los estudios, ¿no? Se van a trabajar, bueno, a veces pues la necesidad, pero a veces pues ya no regresan, ¿no? Entonces, o regresan, que es el punto que quiero tocar, regresan después de varios años porque ya les pusieron un jefe que sí se tituló, ¿no? Y entonces me dice, oye, yo ya llevo 7 años ahí, o 3 años, o los que sea, y no puedo subir, ¿no? Entonces ya llegó una persona que tiene un mes ahí y ya es mi jefe o jefa, ¿no? Entonces, que sigan. O sea, yo creo que sí es algo que, sobre todo si les guste, ¿no? Si es un tema que les gusta, pues que lo exploten, ¿no? La otra que decía es, si les interesa el tema, si les interesa lo que están haciendo, pues que estudien lo más que puedan, ¿no? Que estudien la maestría o el doctorado. Que lo piensen también desde el punto de vista de si tú tienes una maestría o tienes un doctorado, pues vas a tener mayor posibilidad de conseguir empleo que los que solamente se quedan con la licenciatura, ¿no? Entonces se te van a abrir las oportunidades, o la gama de oportunidades va a ser mayor, ¿no? Entonces, yo creo que mi consejo es no dejen sus estudios, continúen, no hagan lo posible por continuar, aunque tengan que regresar un poco después. A veces entramos, digamos, en baches económicos, pues tiene que la gente que trabajar, pero que no lo dejen, ¿no? Que no lo dejen, que vean la forma de acabarlo y que lleguen al nivel máximo que quieran, ¿no? O que les interese llegar, ¿no? Ese sería mi Muy bien, consejo. Gustavo. A mí me gustaría saber cuál consideras tú que ha sido como el resultado de tu investigación más emocionante o que te ha llenado, ¿no? Que te hace sentir muy orgulloso. ¿Y hacia dónde va Gustavo con su investigación? O sea, ¿hacia dónde quieres llegar? Bueno, ahí tengo como dos, ¿no? Uno que ya es muy viejo, que hicimos un análisis hace muchos años de cuál era como el potencial, le llamaban el potencial productivo de la tierra. Para eso lo hice cuando estaba en INIFAP, ¿no? Era ver como un análisis de aptitud del terreno, es decir, para qué es bueno el terreno, ¿no? Con base en las características físicas, biológicas, meteorológicas del terreno, para qué es bueno, ¿no? Y eso se publicó a nivel nacional, y una de las grandes logros, digamos, es que lo utilizaba Zagarpa, ¿no? Entonces era Zagarpa, no sé cómo se llame la Secretaría de Agricultura, pero lo utilizaron, ¿no? O sea, era como un referente. Como un referente, ¿no? Para saber dónde daban apoyos para ciertos cultivos y dónde no daban, ¿no? Si la aptitud no era buena para un cierto cultivo en una zona, pues no se daban apoyo. Entonces, por punto que no se daban, pero se trataba de dirigir a donde sí había aptitud. Entonces, ese creo que fue un logro importante. La otra es esto que les platicaba, que hicimos más que tiene que ver con la percepción de las personas ante los peligros ambientales, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con huracanes. Lo último que hice fue en Progreso, Yucatán, y en La Paz. Y el producto sirvió tanto para las oficinas de protección civil como para la gente, ¿no? Entonces la gente estaba muy, muy emocionada de que se le tomara en cuenta en la definición de las estrategias de reducción de riesgos, ¿no? Entonces eso fue para mí fue importante. De hecho, en el caso de Progreso, parte de las recomendaciones que salieron de ese estudio
las instrumentaron, digamos, como estábamos en coordinación con la gente de Protección Civil, pues hicieron cosas, ¿no? Algo suena un poco de risa, pero cuando vienen los huracanes, Progreso está entre el mar y una laguna, entonces pues se inunda. Salen los cocodrilos. Qué miedo. Andan ahí. Entonces la gente pues decía, pues necesitamos algo para. Okay. Entonces, bueno, pues o sea, ese es de los logros, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas, pues cerquemos ahí, ¿no? Cerquemos para que no. Entonces, bueno, o sea, pues igual un poco risa, pero es real, ¿no? O sea, es algo que la gente. Sí, es una preocupación real, si vives en Progreso, sí, ¿no? Que no te como. ¿No? Entonces, creo que son de las dos cosas que me llenan de la investigación, ¿no? Que sí realmente hubo una utilidad mediata, ¿no? Porque pues la investigación que hacemos a veces es básica y pues va a tardar años. Esta fue muy inmediato, ¿no? De que se vio se aplicó, ¿no? Se aplicó muy pronto, ¿no? Entonces y hizo sentido a la gente. Así, a manera de pregunta rápida en una oración o en pocas palabras, ¿cómo te gustaría que te describieran? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? ¿Quién? Que sea verdad. ¿Quiénes? Los alumnos o la comunidad de científicos, tus colegas, ¿no? O sea, como pues la gente de la universidad. ¿Cómo te gustaría que te describieran algo que sea verdadero, pues? Que me describieran que mi apertura a ayudar. Tu apertura a ayudar. Apertura a ayudar, ¿no? Si es un estudiante o si es. Apertura a ayudar en el sentido no de que pasen los cursos, no, sino de que se acerquen a mí, que los. Estén lejos. Sí, de que ayudarlos. de que la gente no se sienta atemorizada por los cocodrilos. No, es de que si alguien te pide apoyo en alguna cosa y está en mis manos hacerlo, con gusto, ¿no? Pues sea académico o de otro tipo, ¿no? Pero bueno, si hablamos del ámbito académico, con gusto, ¿no? De poder ayudar a quien. Okay. Maravilloso. Es una conducta que afortunadamente podemos ver en muchos de nuestros profesores que están muy abiertos al diálogo, a la participación. Al contrario, a veces se ve una cierta insistencia por invitarnos más a participar en no solo las clases, sino en los eventos, en todas las ofertas que tiene nuestra universidad. Y en ese sentido, ¿por qué consideras que algún egresado de preparatoria o persona que esté interesada en buscar una licenciatura debería estudiar aquí en UAM Coajimalpa y específicamente estudios socioterritoriales? Sí, bueno, estudios socioterritoriales es una carrera, realmente yo he tratado de transmitírselo a mis estudiantes. Es una licenciatura que tiene mucha, o que debería de tener, ¿no? Mucha demanda, ¿no? Las personas que salen de la licenciatura tienen la capacidad de insertarse, pues básicamente en cualquier secretaría de Estado, ¿no? Bueno, tal vez en salud no, pero casi en todas las demás, quién sabe, ¿no? Sí, tenemos que mapear cosas que tienen que ver con salud, yo creo, ¿no? También. Sí, esto que les decía del dengue, ¿no? Sin duda. Sí, pero les da esa versatilidad, ¿no? Y otra cosa que tiene es que aún hay pocos profesionales que manejen estas herramientas de análisis espacial, ¿no? Y aquí estamos muy fuertes en eso, ¿no? Creo que la preparación con la que salen nuestros estudiantes es bastante buena, ¿no? Entonces les da o les damos herramientas que les permiten insertarse en el mercado laboral, ¿no? Entonces, si hay alumnos de bachillerato que se interesan en estos temas, pues aquí es el lugar, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con, pues, el ordenamiento del territorio, el uso adecuado, y bueno, pues todos los análisis que hacen mis colegas que tienen que ver con política o con economía, cultura, ¿no? Y desde el punto de vista de su análisis
por qué están las cosas en ciertos lugares, en otros no, cómo se modifican las conductas dependiendo de la ubicación donde estás, o cómo percibes a las percepciones, cómo también cambian dependiendo de tu situación geográfica. Creo que es algo que sirve para todo esto que comentaba, ¿no? La parte electoral, la parte económica, la parte ambiental, obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les diría, que es una muy buena opción. Creo que la parte de tener trimestres te da mucha versatilidad, ¿no? Puedes abarcar varios temas en corto tiempo, y eso para los alumnos creo que es una gran ventaja, a diferencia de yo tomé semestres, ¿no? Pero creo que yo veo esta parte de que puedes tener varios temas, y si hay algunos seriados, pues bueno, pues puedes complementarlos, ¿no? Entonces creo que por ahí eso sería mi punto de vista de por qué la gente debería de estudiar estudios socioterritoriales y en general pues en la UAM. Muy bien, Gustavo. Esta pregunta me gusta mucho porque no se la hemos hecho a muchos de nuestros invitados, pero me parece muy importante en tu caso. Estamos invadidos por la inteligencia artificial. Por todas partes hay ahora inteligencia artificial. ¿Qué hace un especialista como tú que no haga la inteligencia artificial? O si puedes, a lo mejor, que pensemos en cómo sí nos puede ayudar y cómo nosotros seguimos siendo muy importantes. Bueno, para empezar, yo creo que la inteligencia artificial es un gran logro de la humanidad si la sabemos aprovechar de manera adecuada. Creo que estamos un poco pues ahorita un poco en riesgo, no sé, más adelante, pero sí creo que hay muchas cosas que la inteligencia artificial va a poder hacer, ¿no? Sin que necesidad de que haya un humano atrás de ella, ¿no? Creo que la parte de justo de la capacidad de analizar, ¿no? De analizar y de entender la parte, digamos, más humana de por qué suceden las cosas, ¿no? Creo que esa parte todavía, ese análisis, todavía es algo que al momento, no sé, más a futuro, pero todavía es algo alejado. Entender esas emociones, esos sentimientos de por qué la gente actúa de cierta forma, ¿no? Por qué tiene ciertos comportamientos y por qué tiene pues ciertas reacciones a veces, ¿no? Entonces, creo que esa parte es todavía algo que vamos adelante todavía de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es algo que sí debemos de aprovechar. Yo creo que sí debe haber cierta regulación. Y yo creo que aprovechada de buena forma, pues va a ser de gran ayuda para la humanidad, ¿no? Muy bien, pues nos está encantando conocer a Gustavo Cruz en Expreso de Ciencias. ¿A ti a quién te gustaría que tuviéramos acá en un episodio del Departamento de Ciencias Sociales? Obviamente, pues yo creo que a Salomón González. Sí, Salomón, yo creo que las cosas que hace son muy, muy interesantes, ¿no? Él trabaja mucho lo que tiene que ver. Ahora creo que anda en otras cosas, pero aparte, pero siempre está en muchas cosas, ¿no? Pero su visión espacial, de las relaciones espaciales y de la gente, de la geointeligencia, digamos, lo que trae él, ¿no? Es un enfoque muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que pues Salomón sería de los que me gustaría que oír su podcast. Claro. Bueno, pues agregadísimo a la lista, muchísimas gracias, ya le haremos llegar la invitación. Y bueno, así llegamos al final del programa. Como siempre yo pregunto, ¿qué les pareció esta experiencia?
muy agradable, fue muy, muy interesante encontrar y saber que tenemos tantas cosas en común. También he trabajado dengue, por ejemplo, desde el lado de los microorganismos, yo qué sé, no hubiera yo pensado que había tantas cosas en común. Entonces esto ha sido sumamente enriquecedor e interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias primero por la invitación. Fue para mí realmente muy interesante la dinámica, ¿no? Y creo que esto de que se abran estos espacios para los profesores y tratar de que sirvan para que tengamos más alumnos en la universidad es excelente, ¿no? Me parece que la personas que escuchen este podcast pues pueden animarse, ¿no? A estudiar en la universidad y a hacer ciertas cosas que se desarrollan acá. Entonces, muy interesante el Muchas gracias. Y justo esa es nuestra intención, acercar a nuestros profesores, acercarnos hacia el público, y hablar de las investigaciones es hablar de la universidad. Y también es una agradable coincidencia, no estoy segura si ya se conocían. ¿Ustedes? No. Ok, entonces es fascinante también descubrir la coincidencia no solo de sus temas de investigación, sino que aún de departamentos distintos coincidieron en el CCH, que eso también tenemos un episodio parecido en ese sentido, ya lo escucharán. Pero bueno, muchísimas gracias por atender este episodio muy interesante, en especial por destacar la consecuencia social dentro del cambio climático, dentro de lo que a veces como científicos se podría notar como un dato completamente ajeno. Resulta que no, que está completamente arraigado a nuestra sociedad. Y eso está increíble porque en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon al Dr. Gustavo Cruz Bello. Muchas gracias. Como entrevistadora a la doctora Mariana Peinbert Torres. Muchas gracias. Ya la conocen, a la doctora María Fernanda Vázquez Vela del Departamento de Ciencias Sociales. Espero que les haya gustado este episodio de nuestros escuchas. Gracias. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Recuerden darle like a nuestras publicaciones y seguirnos en YouTube, en Spotify y en TikTok. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.